Las salas de cine ya anuncian para diciembre de este año 2022 la segunda parte de Avatar, aquella extraordinaria película estadounidense que se dio en el año 2009, escrita, dirigida y producida por James Cameron, y que se ubica en el año 2054 en un lugar llamado Pandora, una de las lunas del planeta Polifemo, donde hay una raza humanoide, los Na'vi, que tienen un conflicto con los humanos. Y es que, claro, hay una beta minera de Unobtainium, que viene a ser aquel elemento que solucionaría todo el problema energético de la Tierra, y que, si bien es cierto, es una visión futurista, viene a ser casi un enfrentamiento entre los pueblos indígenas y la intervención estatal o particular a sus territorios, con un deficiente: no se ha realizado la consulta previa. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el derecho fundamental a la consulta previa. Sean todos bienvenidos. Proponemos desarrollar la presente entrega en 4 partes. Primero, ver el bloque de convencionalidad a través del convenio 169 de la OIT y de 3 sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en los casos Cordillera Escalera y Tuanama. Luego les proponemos una tercera parte donde analizaremos este tema desde el cross-constitucionalismo, desde el constitucionalismo cruzado, que dicen otros tribunales sobre este tema, sobre todo la Corte Constitucional Colombiana. Y por último, cuarto, la problemática que se ha desarrollado en sede nacional a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, donde afirma de una manera inverosímil que no existe el derecho fundamental a la consulta previa. Comenzamos. Primero, el bloque de convencionalidad. El convenio 169 de la OIT, convenio sobre pueblos indígenas y tribales, que se firmara en el año de 1989 y que se hiciera para el Perú obligatorio, comienza a regir desde febrero de 1995, señala lo siguiente en su artículo 6. Primero, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a. Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. Y letra C, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos y, en los casos apropiados, proporcionar los recursos necesarios para tal fin. Y 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 3 sentencias paradigmáticas sobre el tema de la consulta previa, pero la primera es una verdadera sentencia hito, una verdadera sentencia emblemática. El caso Pueblo Indígena Quechua de Sarayaku versus Ecuador, una jurisprudencia del año 2012, en la cual se afirma lo siguiente. Fundamento 165, es decir, está claramente reconocida hoy en día la obligación de los estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de las comunidades y pueblos indígenas.
Tales procesos deben respetar el sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad para que pueda entenderse como un relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores sociales o políticos y terceros interesados. 166. La obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses, está en relación directa con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la presente convención. Luego, las dos siguientes sentencias tienen que ver con la comunidad garifuna y sus miembros con respecto de Honduras. La primera, el caso de la comunidad garifuna de Punta Piedra y sus miembros versus Honduras. Y el segundo, el de la comunidad garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras, ambas del año 2015. En la primera se señala que todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios que pertenecen tradicionalmente a los pueblos indígenas y tribales deben tener primero un proceso adecuado, un proceso que garantice su derecho a la participación, esto es, el derecho a la consulta previa. En segundo lugar, que debe haber un estudio previo de impacto no solamente ambiental, sino también social. Y por último, que se debe compartir razonablemente lo que pueda sacar de provecho esa explotación de los recursos naturales. Y en la segunda, sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado debe asegurar a los pueblos indígenas y tribales que no sean obviados de cualquier actividad de naturaleza ejecutiva o legislativa que afecte sus derechos e intereses. De esta manera, entonces, hemos señalado el denominado bloque de convencionalidad, lo que dicen convenciones de tratados de derechos humanos sobre el derecho a la consulta previa. Segundo, el bloque de constitucionalidad. Aquí el Tribunal Constitucional peruano ha construido una línea jurisprudencial a partir de dos jurisprudencias. La primera, la sentencia 3343 del año 2007, proceso de amparo, el caso Jaime Hans Bustamante Johnson, más conocido como Cordillera Escalera, en el cual, en el fundamento 31, sostiene lo relacionado al convenio 169 de la OIT. Previamente debe destacarse que nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Asimismo, este tribunal ha afirmado que los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que además ostentan rango constitucional. De tal manera, habiéndose aprobado el convenio 169 mediante resolución legislativa, en el Perú, su contenido pasa a ser parte del derecho nacional, tal como lo explica el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. La segunda sentencia es la 0022 del año 2009, un proceso de inconstitucionalidad, el caso Gonzalo Tuanama y 5.000 ciudadanos, en la cual se van a señalar siempre en esta línea de que el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental, 4 condiciones fundamentales. El primero, que el derecho a la consulta debe entenderse como un diálogo intercultural. Esto significa erradicar aquel tradicional modelo que busca la asimilación de los pueblos indígenas a la cultura dominante. Por lo tanto, cuando se habla de un diálogo intercultural, se está hablando del respeto a las diversas manifestaciones culturales de pueblos indígenas o tribales.
Segundo, respecto de las medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, deben tener criterios de razonabilidad y criterios de proporcionalidad. Tercero, que el derecho a la consulta previa no implica un derecho de veto de los pueblos indígenas. Es decir, finalmente, si es que se toma en cuenta otros principios, finalmente la decisión va a estar a cargo del Estado. Y por último, los elementos que deben caracterizar el derecho a la consulta previa y que vienen a ser la buena fe, la relación de confianza transparente que debe existir entre las partes. Segundo, el de flexibilidad, es decir, se debe tener en cuenta la diversidad de los pueblos indígenas y de sus costumbres. Tercero, que el objetivo siempre debe ser alcanzar un acuerdo, con lo cual el diálogo intercultural es fundamental. Cuarto, la transparencia que siempre debe tenerse, es decir, se debe saber previamente cuáles van a ser las consecuencias en mayor o menor grado de la intervención en el territorio indígena. Y por último, la implementación previa de la consulta, es decir, las reglas deben de conocerse con anterioridad. Pero estos no solamente constituyen elementos característicos del derecho fundamental a la consulta previa, sino que son verdaderos criterios orientadores para más adelante desarrollar una legislación. Tercero, el cross-constitucionalismo. Como lo habíamos anunciado, la Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia unificada 0039 de 1997, señaló lo siguiente: la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. Integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. De tal forma que no es solamente que la consulta previa sea un derecho fundamental en los instrumentos internacionales y en sede nacional, sino que esto se ha abrazado en todo el sistema americano de derechos humanos y también en la jurisdicción interna de nuestros países. Cuarto, la problemática. Si tenemos todos estos elementos, la pregunta es: ¿y de dónde surge la problemática? De una reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano en el expediente 3066 del año 2019, un proceso de amparo interpuesto por los representantes de la comunidad Chila Chambía y la comunidad Chila Pucará de la región de Puno, que buscaba dejar sin efecto una concesión minera otorgada en sus territorios sin previa consulta. Y como ya lo hemos adelantado en el prólogo del programa, el Tribunal Constitucional, por mayoría, de una manera inverosímil, inexplicable, inédita, señala que el derecho fundamental a la consulta previa no es tal, que no existe como derecho fundamental porque no está reconocido expresamente en la Constitución. De tal manera que al no ser derecho fundamental no es susceptible de ser protegido por el proceso de amparo. De tal manera que así se traen abajo no solamente las interpretaciones, es decir, la línea jurisprudencial que hemos señalado antes, sino que vuelve a aquella interpretación propia del Estado legal de derecho, donde solo un derecho fundamental es tal si es que aparece expresamente reconocido en la Constitución. Esto es, desconoce el artículo 3 de la Constitución peruana, que habla de los llamados derechos no enumerados. El artículo 55, que señala que los tratados internacionales forman parte del derecho interno. Y por último, la cuarta disposición final y transitoria, que señala que la interpretación que se haga de la Constitución siempre debe estar acorde con los tratados internacionales de
derechos humanos. Una verdadera lástima porque significaría, además de una incoherencia, además de una línea jurisprudencial completamente ambivalente, también representaría un retroceso en el logro, el reconocimiento, protección y eficacia de los derechos fundamentales que caracterizan a un Estado constitucional de derecho. Y claro, también en sede nacional estaríamos en una segunda parte de Avatar, en el cual sigue habiendo el conflicto entre pueblos indígenas y el Estado y particulares, porque no se hizo la consulta previa, no se reconoció como derecho fundamental. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvide difundir y ya sabe, todos estos temas lo encuentra en la oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables por su tiempo. Muchísimas gracias. Permiso.